Y es que definitivamente durante todo este mes Dios nos ha venido hablando acerca de cómo sus planes son mejores que los nuestros. Cómo muchas veces Él tiene que bloquear nuestros planes porque nos van a conducir a algo que no nos conviene, que no nos edifica. Pero cuando Él se cruza en nuestro camino y nos desvía de nuestros planes, es cuando tenemos la oportunidad de alinearnos con sus planes que siempre, siempre, siempre son mejores. Pero para cerrar este mes, ¿ahí me escuchan bien atrás? Sí, excelente. Quiero compartir con ustedes algo que el Señor me viene hablando, y es que Dios me decía, bueno, esta mañana hablaba con los servidores en el devocional y les decía, Dios me regaló una palabra muy linda para hoy, ya la habíamos preparado, la van a predicar en todas las sendas de valientes, que estaba relacionada con el entendimiento de los planes de Dios, desde aprender a cosechar y no a acumular, porque hay muchas personas que acumulan pero no producen lo que tienen que producir. Pero esta mañana cuando venía de camino, esta mañana me levanté en mi casa, revisé nuevamente la predicación, pero cuando venía de camino, Dios me cambió la enseñanza. Pocas veces acostumbro a eso, solo cuando estoy seguro que viene de parte de Dios. Y creo que viene de parte de Dios. Por eso les voy a predicar algo más práctico, de una manera más sencilla, pero con la misma objetividad, porque viene directamente de Dios. Y cuando Él hace el bosquejo, es mucho mejor que el que nosotros hacemos. Pero déjame decirte algo. Dios me decía, Ever, ya les enseñaste acerca de los planes, ya entendieron cómo soltar sus planes y creer en los míos, ya comprendieron cómo ir a una nueva dimensión en mi propósito, pero hay un problema. Y es que muchos de ellos no han entendido que aunque conocen los planes, no van a poder avanzar hacia los planes, no van a poder vivir los planes, no van a poder disfrutar los planes si no toman una decisión. ¿Una qué? Y mira lo que dice la palabra en 2 de Timoteo capítulo 2, del verso 24 al 26. Pablo, el apóstol Pablo, le da unas instrucciones a Timoteo. Y mientras ustedes lo leen conmigo, saludamos a toda la iglesia Senda de Valientes Live. Bienvenidos, hijos. Qué bueno que estén ahí conectados en esta su casa, en el ambiente del propósito del Padre para ustedes. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso. El siervo del Señor no debe ser contencioso, no debe hablar feo, no debe mirar mal, no debe responder brusco, sino que debe ser amable para los que son amables con él. ¿Sí? Debe ser amable con los que hablan bien, con los que son buena gente. No, ¿verdad? Debe ser amable para... Ahí incluye los que hablan mal, los que miran feo, los que pagan mal, los que prometen y no cumplen. Amable para con todos. Apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en el que están cautivos a voluntad de él. ¡Wow! ¡Qué tremendo es eso! Y aquí hay 4 palabras clave. Contenciosos. Dios no quiere que sus hijos sean contenciosos. Dios no quiere que tú estés permanentemente viviendo en contiendas, peleando con la gente, molestándote por todo, delicándote por todo, haciéndote la víctima por todo, renegando por todo, peleando por todo. ¿Conocen cristianos así? Aquí en la casa ninguno, mentiras, más de uno, pero allá en su casa, cosa tremenda. Dios no quiere que tú seas contencioso. Por el contrario, la segunda palabra clave, diga conmigo, amable. Dios quiere que tú seas amable para con todos. Y todos incluye hasta la suegra. O sea, eso es una cosa, así me hagan esa cara, sí la incluye. Sí la incluye. Escúchame, para con todos. Dios quiere que tú seas amable. Los cristianos nos debemos caracterizar por ser amables con todos. Pero es que usted es bien bobo, mire cómo le pagó y usted lo recibe con amabilidad. Lo que pasa es que la amabilidad es una virtud de los hijos de Dios, aunque los que no son hijos de Dios confunden amabilidad con debilidad. Pero la amabilidad es una virtud propia de los hijos de Dios, para con todos. Pero hay una tercera palabra clave, y es que aunque tú tienes que ser amable para con todos, entre el marco de todos se incluye una gran parte que
la tercera palabra clave, se oponen. Diga conmigo, oposición. Se oponen. ¿Y cómo se oponen? ¿A qué se oponen? Se oponen a que tú seas amable. ¿Y cómo se oponen a que tú seas amable? Ofendiéndote, agrediéndote, pagándote mal, lastimándote, porque saben que ahí traen el cuarto elemento. Diga conmigo, ataduras. El lazo del diablo. Porque tu amabilidad los puede ayudar a ellos a salir del lazo del diablo. Pero las actitudes de ellos, las palabras de ellos, te pueden llevar a ti a caer en el lazo del diablo. ¿Y cuál es el lazo del diablo, pastor? Diga conmigo, las emociones dañadas. Y cuando tú tienes emociones dañadas, caes en un lazo que te ata. Y esas ataduras no te permiten ser amable con todos, sino que te llevan a ser contencioso, a delicarte por todo, a contestar feo, a mirar mal, a responder brusco, a llenarte de emociones negativas. Y cuando te llenas de emociones negativas, te llenas de pensamientos negativos. Y diga conmigo, el que piensa mal, habla mal. Y el que habla mal, siempre, diga conmigo, siempre paga mal. Por eso el diablo sabe que mientras los cristianos vengan a la iglesia, adoren, oren, se aprendan 2, 3 versículos de vez en cuando, pero sigan bajo el lazo suyo, diga conmigo, emociones dañadas, pues van a salir a no ser amables, sino contenciosos, y van a seguir dañando el nombre de Cristo, porque muestran lo viejo de lo que hicieron en Él, y no lo nuevo de lo que Jesús quiere hacer en Él. Por eso el mayor enemigo del plan de Dios para tu vida no es el diablo, son tus emociones, que son el lazo del diablo. Bueno, excelente. Déjame decirte esto, la ofensa es una trampa del diablo. Mientras tú sigas siendo una persona que se siente ofendida por todo o por algo, escúchame, vas a seguir alimentando emociones dañadas. Y mientras tú tengas emociones dañadas, el diablo ya no se tiene que meter para nada. ¿Por qué? Porque tus emociones se lo tiran todo. Las emociones dañadas acaban matrimonios que pudieron haber tenido propósito. Acaba familias que pudieron haber tenido propósito. Acaba empresas que pudieron haber estado dentro del propósito. Los saca de trabajos que podrían haber estado dentro del propósito. ¿El diablo o las emociones dañadas? ¿Y qué utiliza el diablo? ¿Cuál es el lazo del diablo? Los que se oponen. ¿Y quiénes son los que se oponen? Diga el que está a su lado, los que te ofenden. Un día, yo les conté esta historia, pero se la voy a repetir. Un día, habían 2 señores que tenían su granja vecina, y resulta que una noche uno de ellos dejó mal amarrado el caballo, y el caballo se le soltó y se pasó a la finca del lado, a la granja del vecino, y se le comió todas las hortalizas que había cultivado. Cuando el vecino se levantó en la mañana, perdón que me salté una parte de la historia, el diablo vino por la noche y soltó el caballo, porque así es el diablo. Soltó el caballo por la noche se pasó a la finca del vecino, se le comió todas las hortalizas, y cuando se levantó el vecino y vio las hortalizas comidas, dañadas por el caballo, y el caballo todavía masticando y tenía por acá un pedazo de hierbabuena y de todo lo que él tenía cultivado, dijo, ese fue, y sacó la escopeta y ¡pah!, mató al caballo. Cuando el dueño del caballo se dio cuenta de eso y vio a su caballo muerto, se indispuso tanto que sacó su escopeta y ¡pah!, mató al vecino. Y cuando los hijos del vecino se dieron cuenta que el vecino había matado a su papá, sacaron su escopeta y ¡pah!, mataron al dueño del caballo. Y cuando los hijos del dueño del caballo se dieron cuenta que los hijos del vecino mataron a su papá, sacaron sus escopetas y se encendieron a bala con los hijos del vecino. Y de pronto alguien que estaba ahí de una finca cercana dijo, uy, mira el diablo todo lo que está haciendo. Y el diablo por allá sentado en una piedra mirando dijo, a mí no me metan, yo solo solté el caballo. El resto, diga conmigo, emociones dañadas. Por eso el diablo sabe que mientras tú tengas emociones dañadas, te ofendes con todo y con nada. Mira, yo conozco mujeres que se ofenden porque sí, se ofenden porque no y se ofenden por si las moscas. Sí, porque tienen emociones. Y el problema es que cuando hay emociones dañadas, te sientes ofendido, pero crees que tienes la razón, aunque no sea así. Porque toda persona ofendida es orgullosa.
Toda persona emocionalmente dañada, toda persona atada, ¿es cómo? ¿Cómo es? Póngale cuidado, mire, el lazo del diablo, hasta bonito se ve. Y entonces ven Nico. Imagínate Nico, imagínate por un momento que allá está la bendición de Nico. Y Dios le dice, mira Nico, este es el plan que he preparado para ti, allá es a donde yo te quiero llevar, esa es la familia que tengo para ti, la empresa que tengo para ti, el ministerio que tengo para ti, los proyectos que tengo para ti. Y Dios le dice, ve, y el diablo por este lado le dice, sí, vaya a la iglesia, vaya, coja lo que tiene Dios, vaya, hágale, cójalo. Ahora, ¿se tiene que esforzar el diablo? No, ya con esto lo tiene. No se esfuerce tanto, no se esfuerce tanto. Y por eso muchos cristianos se sienten ahogados diciendo que ser cristiano es muy difícil. Desatarte de las ataduras del diablo, eso es difícil. Madurar, eso es difícil. Tener carácter, eso es difícil. Para acá que yo lo manejo usted acá. Mire, siéntese allá. Démosle un aplauso al modelo. Hijos, muchos cristianos, muchos de ustedes están así. Conocen el plan, quieren alcanzar el plan, pero no pueden avanzar hacia el plan. ¿Por qué? Porque todo los ofende, todo los frustra, todo los deprime. Por eso cada cosita que pase, no, me voy del trabajo, renuncio. No, me separo, me voy de la familia, renuncio. No, me voy de la iglesia, renuncio. Vea que está a su lado, ya deje la bobada. Hay que madurar, hijos. Pero el problema es que el orgullo no te deja madurar, porque la madurez solamente viene por el entendimiento del plan de Dios. Porque la madurez, escúchame esto, la madurez es el rasgo característico de una persona que se mueve por convicción. La inmadurez de la persona que se mueve por emoción. Y el problema de la persona que que se mueve por emoción es que pierde por obligación, pero siempre va a creer que tiene la razón. Porque se mueve bajo una plataforma de orgullo. Y donde hay orgullo no está Dios, así vengan a la iglesia. Donde hay orgullo no está Dios, así ore, así lea la Biblia. Porque toda persona orgullosa, dice la Biblia, que Dios la resiste. Dice la Biblia que Dios la mira de lejos. Por eso déjame darte esta frase para tu Facebook. El orgullo es la prisión de toda victimización. Wow. Porque toda persona orgullosa a raíz de sus daños emocionales se victimiza. Y es que, no, mire cómo me habló, es que no, él está mal, pero yo estoy bien. No, es que ella siempre es así, pero en cambio, mire, yo todo lo bueno que hago. Y entonces la persona orgullosa, resentida, atada a los lazos del diablo, maximiza lo poquito que ella hace, pero minimiza todo lo que tú puedas hacer por ella. ¿Conoce personas así? Porque se victimizan. ¿Y qué significa victimizarse? Significa vivir del dolor propio. Porque cuando vives del dolor propio, tienes el derecho de culpar a todos los que te lo hacen doler. Entonces déjame te doy un ejemplo. Ven Laurita, rápido. Por favor. No tan rápido, tranquilo, más despacio, más despacio. Eso. Entonces póngale cuidado a Laurita. Imagine que Laurita tiene una herida aquí en el hombro. Ahora, yo sé que la tiene, no sabía. Y yo le digo, hola hija, ¿cómo vas? ¿Y qué va a sentir? Porque tiene ¿qué? ¿Y cómo está la herida? Ya, entonces le duele. ¿Qué hace una víctima, una persona orgullosa, una persona que está enlazada en sus daños emocionales? No, usted me maltrata, no, usted no, yo ya no quiero, yo ya no voy a la iglesia porque el pastor me maltrata, porque toqué una herida que le duele. Ahora pregunto, ¿la herida la tiene ella o la tengo yo? Ella. ¿El problema es de ella o es mío? Entonces dejen de culpar a los que los hacen doler. Porque el que tiene el dolor tiene la herida y el que tiene la herida tiene el problema. Por eso deja de creer que si yo la toco más pasito ya no le va a doler. No, el problema no es mío, el problema no es que yo la haya tocado. El problema es que ella tiene una herida no resuelta, una herida no sanada. Y cada vez que alguien se la toque le va a doler. Y por eso se llena de orgullo y cree que ella tiene la razón porque le duele. Y es verdad que le duele. El problema es que en lugar de sanar, está buscando a quién culpar de su dolor. Y hay muchos cristianos que están enlazados en el lazo del diablo por años. Y están dejando de vivir su propósito porque están atrapados en la depresión, en la frustración, en la ansiedad, en la arrogancia, en la victimización, buscando a quién culpar de su dolor.
cuando lo que necesitas es asumir la responsabilidad de tu dolor. Porque hasta que no asumas la responsabilidad de tu dolor, vas a seguir creyendo que tu dolor depende de otros. Por eso le vas a decir a tu pareja, es que tú tienes que ayudarme a que confíe en ti. No, la desconfianza es una herida que está en ti. Los celos reflejan una herida que está en ti. El sentimiento de abandono genera una herida que está en ti. El sentir que todo el mundo te rechaza genera una herida que está en ti. El sentir que todo el mundo te habla feo genera una herida que está en ti. Por tanto, dile que está a tu lado, ya no hay a quien culpar. Pero hágaselo con estilo, dígale, ya no hay a quien culpar. Porque es que lo más fácil para una persona que está enlazada en el lazo del diablo, para una persona que está atada por sus daños emocionales, es vivir atada todo el tiempo, pero creyendo que ella está bien y todos los demás están mal. Entonces, pastor, es que mi esposo está mal por esto. Hija, ¿y tú no has pensado que si tú cambias esto? No, le estoy hablando de mi esposo. Y sale diciendo, es que el pastor es machista. El pastor tiene preferencias. Porque el que no quiere cambiar siempre va a culpar a otros para justificar su incapacidad de cambiar. Déjame darte esta siguiente frase. Cuando crees que todo está bien, no cambias nada. Cuando tú crees que todo está bien, ¿qué cambias? Por eso entiende esto. Si te duele, tú no estás bien. Si te duele el ego, si te duele el rechazo, si tienes ese dolor de la desconfianza, de los celos, de la inseguridad propia, del que todo te va a salir mal, del pesimismo, el problema no está afuera. Pero si tú sigues siendo una persona orgullosa y arrogante, vas a creer que tú estás bien. Vas a creer que tú tienes la razón y que todos los demás están mal. ¿Sí conoce personas así? Ok. Por tanto, te voy a compartir rápidamente 5 dimensiones de libertad. ¿5 dimensiones de qué? Diga al que está a su lado, libera tu plan. Hay que liberar el plan, hay que coger ese lazo del diablo, llamado emociones dañadas, porque tú puedes orar, pero si tus emociones están dañadas, siempre vas a decidir mal. Tú puedes aprenderte 157.218 versículos, pero si tus emociones están mal, todo está mal. Tú puedes servirle a Dios, predicar desde un altar, tener 3 títulos teológicos, tener una unción tremenda, pero si tus emociones están dañadas, todo va a terminar mal. ¿Aló? Amén. Por eso hay que coger ese lazo y dejarlo atrás para poder avanzar hacia lo que está adelante. Bueno o excelente. Primera, en el libro de Lucas capítulo 17, el Señor Jesús le dice a los discípulos, imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por qué vienen. Diga conmigo, es imposible que no me ofendan. O sea, tienes que entender esto. Es imposible que no te ofendan, pero es posible no distraerte con las ofensas. Te lo voy a repetir, es imposible que no te ofendan. Esta frase para tu Facebook. Pero es posible no distraerte con las ofensas. El problema es que muchos de ustedes están dejando de avanzar hacia el plan de Dios porque están muy distraídos con este que los ofendió, este que los miró feo, este que les hizo el cajón, este que no los valoró, este que... Si tú estás en una relación con una persona en la que no puedes confiar, pues sal corriendo de esa relación hasta que tú sanes o hasta que la persona cambie. Porque no puedes confiar en una persona por 2 razones. Primera, o porque la persona está emocionalmente dañada y no es digna de confianza, o porque tú estás emocionalmente dañado y tampoco eres digno de confianza. Ya todos los celosos me miran feo. Pero es verdad, es verdad. Entonces, es imposible que no te ofendan. Y es lo primero que tú tienes que entender para sanar. Todo el mundo te va a ofender, voluntaria o involuntariamente. Porque todo el mundo tiene daños emocionales, porque todo el mundo tiene debilidades, porque todo el mundo es imperfecto. Pero el problema no es que las personas te ofendan, el problema es que tú te distraigas cada vez que te ofenden. Porque si tú te distraes cada vez que te ofenden, significa una cosa, la ofenda te está doliendo. Y si la ofenda te está doliendo, es porque tienes una herida que está abierta. Y si la herida está abierta, es tu problema. Mira, yo he tenido que pastorear personas que salen de aquí bravas conmigo, después de darles lo mejor 1 año, 3 años, 5 años, 7 años, salen bravas conmigo. ¿Por qué? Porque les tengo que hablar la verdad de Dios.
Le digo, mijo, estás equivocado, por ahí no es. Mijita, estás equivocada, por ahí no es. Y entonces salen bravas conmigo. Pregunto, ¿el problema es de ella o es mío? Yo sigo acá. Y yo sigo creciendo. Y yo sigo avanzando. Y yo sigo sanando. Porque la sanidad no es un estado, es un proceso. Por eso Dios te muestra en cada temporada algo que tiene que sanar dentro de ti. Porque nunca vas a ser perfecta, pero si estás dispuesta, siempre va a haber algo que sanar. Significa que siempre va a haber algo que crecer, algo por qué alcanzar, algo que proyectar. Bueno, excelente. Pero el problema no es que la gente te falle. El problema es que a ti te duela todo lo que la gente hace. Porque eso no habla de la gente. Eso habla de tus daños emocionales. Y me miran, ahí ya me doy cuenta que esta era la palabra. Pero ¿por qué vienen los tropiezos? ¿Por qué vienen las ofensas? ¿Alguien tiene a su lado cerca personas que le han ofendido? ¿Sí? ¿Sabe dónde es donde más lo ofende? ¿Sabe quiénes? A mí personalmente, los que más me han ofendido son los cristianos. Sí. Y generalmente cristianos a los que les doy lo mejor. Ustedes me vienen a mí, con la gente que yo me relaciono en lo secular, me respetan, me honran, me admiran, me valoran. Pero usted ve los cristianos, me calumnian, me critican, me persiguen, me ofenden. ¿Y por qué? No todos. Los que se ofenden cuando les tengo que decir lo que les tengo que decir, pero la Biblia dice en Hebreos capítulo 12, al presente o en el presente, ninguna corrección o ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. El problema es que si tú no sabes asumir la corrección por causa de tus heridas, lo vas a tomar como rechazo. Y, ay, me hizo doler el pastor, ya no lo quiero, me voy de la iglesia. Y dice, pero ¿qué es lo que quiere la gente? La gente no quiere ser corregida, la gente quiere ser consentida. Pero el padre al hijo que ama lo corrige, no lo consiente. Por tanto, no confundas el amor del propósito con el amor de tus daños emocionales. Ahí se los dejo para que reflexionen. ¿Vamos bien hasta ahí? Pero ¿por qué las personas ofenden? ¿Alguna vez te lo has podido preguntar? ¿Por qué las personas ofenden? Mira lo que le dice Pablo a Timoteo, ahí en el capítulo 3, versículo 7, en 2 de Timoteo 3, 7. Porque éstas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. ¡Wow! Ahora, ¿aprenden o no aprenden? Van a la iglesia, escuchan la prédica y aprenden o no aprenden. Sí aprenden. Escuchan el devocional y aprenden o no aprenden. Sí aprenden. Y permanentemente crecen en información, pero no tienen proyección. Y el problema es que hay muchos cristianos que por sus daños emocionales reciben información, pero no tienen proyección. ¿Por qué? Porque el dolor no los deja avanzar. Porque el dolor los mantiene tan distraídos con lo que le dijo la hermana, con lo que le prometió el hermano, con lo que la cara que le hizo, la mirada que le hizo. Y yo lo llamo la unción de la galleta wafer. O sea, se quiebran y se quiebran por todo. Por todo. O sea, a veces uno va a mirar el corazón de esas personas y es como si cogieran un paquete de galleta wafer y lo estriparan. Es una cosa compleja. Porque tienen información, porque vienen a la iglesia buscando información, pero no quieren proyección. Porque quieren ser consentidos, pero no quieren ser corregidos. Y lo que trae crecimiento es la corrección, no el consentimiento. Luchan por obtener conocimiento. Luchan por aprender y por aprender más y por conocer más. Pero no luchan por producir cambios. Por eso son buenos consejeros, pero tienen malas vidas. Por eso usted ve cristianos que son excelentes consejeros y dan unos consejos buenos, correctos, porque tienen, diga conmigo, información. Pero sus vidas son totalmente contrarias a lo que aconsejan, porque, diga conmigo, no tienen proyección. Entonces son personas que te enseñan cómo cambiar, pero que en sí mismas no toman decisiones para cambiar. Y entonces yo conozco muchas personas, líderes cristianas, que son consejeras formidables, pero viven amargadas porque no toman decisiones en su casa. Consejeros tremendos,
pero viven estancados financieramente porque no toman decisiones de obediencia en su economía. Y es que enseñarle a otros es fácil, solo necesitas conocimiento. Pero vivir el plan de Dios no es tan fácil, porque necesitas tomar decisiones con ese conocimiento. Por eso es más fácil decirle a otro lo que tiene que hacer que tomar decisiones para hacerlo. Bueno, excelente. Jesús lo dice en Mateo capítulo 23, cuando le dice a los discípulos, sobre la palabra de Dios se sientan los escribas y los fariseos, los religiosos. Por tanto, todo lo que ellos les digan que hagan, háganlo, pero no hagan como ellos hacen, porque ellos dicen. Eso no es nuevo. Eso lo vivían los religiosos desde la época de Jesús. Por eso, esas son las personas que te ofenden. Por eso muchas veces hay personas que, volvemos a los dos tipos de personas, con sentido, sin sentido te dicen, pero en la iglesia sí es diferente, ¿no? Porque en la iglesia infundes amor, pero en la casa infundes pavor. Porque aquí en la casa hablas de Dios, pero en la iglesia, aquí en la iglesia hablas de Dios, pero en la casa no se te nota por ningún lado Dios. Y puede que esa persona, tus hijos o tu pareja tengan razón. ¿Y dónde está el Dios que te vemos en la iglesia? Porque tus daños emocionales no te permiten proyectar en la casa lo que vives en la iglesia. O tú eres la persona en la que tiene los daños. Y una persona con daños emocionales, con el lazo del diablo alrededor de su cuello, jamás va a reconocer tus cambios. Uy. Por eso, hijos que tienen un poquito de conocimiento, pero no tienen proyección, hijos que tienen información, pero no quieren producir cambios, siempre te van a sacar en cara lo que se predica en la iglesia, simplemente para manipularte, para hacerte sentir culpable. ¿Por qué? Esposos que tienen un poquito de conocimiento bíblico, pero lo utilizan es para culparte, para poder manipularte. ¿Por qué? Porque son instrumento para mantener encendido ese lazo del diablo sobre tu cuello. Porque esa es la ofensa que te distrae y que no te deja avanzar. Bueno, excelente. Entonces, el primer punto, es inevitable que te ofendan. Si tú aceptas eso, te vas a dejar de ofender por todo. ¿Vamos bien hasta ahí? Segundo, dice David, el rey David, un hombre con un corazón conforme al corazón de Dios, pero también se ofendía. Es que el problema no es que no te ofendas, el problema es que sepas cómo manejar las ofensas. ¿Sí me hago entender con eso? Pero mira lo que decía David, porque no me ofendió o no me afrentó un enemigo, lo cual yo habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, le dice a su hijo Absalón, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía, mi familiar, que juntos hablábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Wow. Y esto es lo segundo que te quiero enseñar. El dolor no es producido por las circunstancias, sino por tus expectativas. Por eso las personas que más amas son las que más te hieren. Las personas que más amas son las que más te hieren. A las que más les has dado son las que más pueden herirte por causa de las expectativas que colocas sobre ellas. Porque lamentablemente damos en función de lo que esperamos recibir. Y si no lo recibimos, nos herimos. ¿Sí les ha pasado o no les ha pasado? Por eso una cosa es que a mí me ofenda el asistente del asistente del asistente de la empresa, pero de la sucursal de Villavicencio. A que me ofenda a mi hijo. A que me ofenda a mi esposa. A que me ofenda mi esposo. A que me ofenda a mi papá. A que me ofendan mis hermanos. ¿Por qué? Porque entre más amor, más expectativa, y entre más expectativa, más dolor. ¡Uy, qué tremendo! Por eso cuando Dios te dice, suelta a tus hijos, lo que te está diciendo no es que los abandones emocionalmente, te está diciendo es baja las expectativas que tiene de ellos. Porque a mayores expectativas, más te aferras. Por eso más te decepcionas, por eso más te duele. Hay personas que tienes a tu lado que te aman, pero tienen daños emocionales. Y si tú bajas tu nivel de expectativas, quizás te puedas relacionar mejor con ellas y te va a doler menos lo que hagan. Pero hay personas cercanas a ti
que no tienen entendimiento y te van a ofender y ofender y ofender y ofender hasta que tú elijas. Diga conmigo, hasta que yo elija. Hasta que elijas ¿qué? Bajar tus expectativas y poner límites, y no importa cuánto te agredan, ya no te vas a distraer con sus ofensas. Por eso diga conmigo, entre más expectativas, más dolor. ¿Te van a ofender? Sí. Pero ¿dónde está el dolor? En tus expectativas. Por eso, cuando tú esperas menos de los hombres y más de lo que Dios puede hacer en ti, comienzas a experimentar algo que se llama madurez espiritual. La madurez espiritual es tu capacidad para esperar menos de los hombres y esperar más de lo que Dios puede hacer en ti. Ahí está la madurez espiritual. Por eso déjame decirte esto. La manera en que tú respondes a las ofensas determina cómo está tu vida espiritual. Tú puedes ser pastor, líder, servidor o cristiano de 30 años, pero la manera en que tú respondes a las ofensas determina si ha valido la pena o no ha valido la pena ese tiempo. ¿Los estoy ofendiendo o no? Si los ofendo, respondan bien por lo menos. Por eso toda persona que responde mal a la ofensa es una persona espiritualmente inmadura. Significa que sigue viviendo de las mismas emociones que la gobernaban antes de llegar a la iglesia. Y si lo que te gobierna a ti, después de 5 años en la iglesia, es lo mismo que te gobernaba antes de llegar a la iglesia, tú tienes un problema. El problema no es el evangelio, el problema no es la iglesia, el problema no es el pastor, el problema no es tu marido, el problema no es tu mujer, el problema no son tus padres, el problema no es tu jefe, el problema no son tus hijos. Tú tienes un problema. ¿Por qué? Porque no has tomado decisiones. Porque no has soltado lo que tenías que soltar y por eso no estás avanzando a donde tienes que avanzar. Bueno, excelente. Déjame darte esta frase para tu Facebook. Pero de antemano felicito al equipo de multimedia. Gracias Nubia, gracias Ana María, gracias Jennifer, gracias a todo el equipo de multimedia, porque les pasé todo el bosquejo media hora antes de la predicación y ellos tenían listas ya todas las frases, todo muy organizado. Démosles un aplauso, por favor. Grábate esto para tu Facebook. Lo que te duele no es lo que hacen, sino lo que esperabas que hicieran. Qué tremendo. Por eso, entre menos te esperes, menos te duele. Entre menos esperes, menos te duele. Por eso, si tienes a tu lado una persona que piensa mal, pues no esperes que hable bien. Todo el tiempo te va a criticar, todo el tiempo te va a juzgar, todo el tiempo te va a cuestionar, todo el tiempo te va a estar diciendo que lo que tú haces está mal y que lo que ella hace está bien. ¿Por qué? Porque piensa mal y el que piensa mal habla mal. Pero si tienes a tu lado una persona que habla mal, jamás esperes que te pague bien. Porque el que habla mal siempre paga mal. Entonces, ¿el problema es de ellos o el problema es tuyo? ¿El problema es lo que ellos hacen o el problema es lo que tú esperas que hagan? Bueno, excelente. Dale un aplauso al Señor. Tercero, mira lo tercero que Dios me hablaba a través de esta reflexión. Así que, 1 Corintios capítulo 6, versículo 7. 1 Corintios capítulo 6, versículo 7, dice el apóstol Pablo. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. Le está hablando a la iglesia. O sea, yo leí esto y dije, uy, vea, Pablo predicaba en las tabernas, en las discotecas. No, estaba en una iglesia. Y estaban de las mechas unas con otras, desgarrándose con críticas unos con otros. Porque tristemente eso se ve en la iglesia, porque aún en la iglesia hay personas atadas por el diablo, porque no han querido solucionar sus problemas emocionales y están emocionalmente dañadas, aunque están siendo espiritualmente instruidas. Pero de nada sirve ser una persona espiritualmente instruida si está emocionalmente dañada. ¿Me estoy haciendo entender con eso? Por eso Dios tiene que trabajar integralmente, diga conmigo, integralmente. Tu vida espiritual, pero también tu vida emocional. Por eso necesitamos trabajar esos elementos. Diga al que está a su lado,
Si te duele, tú lo tienes que solucionar. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. Y mira lo que les dice Pablo. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufres mejor la ofensa? ¿Por qué no sufres más bien el ser defraudado? Diga conmigo, si a mí me duele, yo soy el responsable. O sea, ustedes viven en pleitos porque el uno lo ofendió, porque el otro lo ofendió. ¿Y qué tal si más bien, en lugar de reclamar, vive la ofensa? Es que viera cómo me habló. Asúmala. Asúmala. Espera un momentico. Voy a separar la forma en lo que me lo dijo del fondo de lo que me dijo. Pero nosotros no somos así. La inmadurez espiritual o los daños emocionales nos llevan a centrarnos en la forma en que me lo dijo y no en el fondo de lo que me dijo. ¿Me está haciendo entender con eso? Por eso, ese es el tercer punto. Tienes que apartar la forma del fondo. Diga conmigo, apartar la forma del fondo. ¿Y qué es sufrir la ofensa? Déjame darte esta frase también. Sufrir la ofensa es aprender de lo que hay detrás de ella. Mira qué sencillo, pero qué profundo. Sufrir la ofensa es aprender de lo que hay detrás de ella. ¿Qué significa eso, pastor? Que todas las personas en general te van a ofender. ¿De acuerdo? Te van a ofender porque sí o porque no. Te van a hacer doler algo. Entonces lo que dice Pablo es que en lugar de responder a la ofensa con una mala cara, con una mala actitud, con una justicia propia, con un reclamo, con una queja, más bien sufre la ofensa. ¿Y qué es sufrir la ofensa? Diga conmigo, sufrir la ofensa. Es aprender de lo que hay detrás de ella. Entonces tú, cuando la persona te ofendió, te hizo el comentario, te agredió, te criticó, ¿yo qué aprendí? Ok, voy a separar la forma en que me lo dijo. Fue ofensivo, pero voy a separar la forma. De pronto, ese desgraciado no me lo quería decir de esa manera. Yo no me voy a ofender por eso. Entonces, me ofendió, perfecto, separo la forma, no me voy a dejar llevar por la forma, quiero mirar el fondo. Puede que tenga razón en algo. Yo no le puedo cambiar la forma a la persona, pero puedo aprender del fondo. Quizás estoy equivocado, o quizás a través de esto me doy cuenta que esa persona ya no debe estar a mi lado. O quizás a través de esa ofensa me doy cuenta que esa persona ya no va a cambiar. O quizás a través de esa ofensa me doy cuenta que esa relación me está limitando de avanzar hacia el plan de Dios para mi vida. Entonces, ¿para qué me voy a poner a pelear con alguien que nunca va a cambiar? ¿Para qué me voy a poner a pelear? Mira, cuando una persona emocionalmente dañada, escúchame, siempre, diga conmigo, siempre, va a creer que tiene la razón. Entonces, ¿para qué vas a pelear con una persona que no va a aceptar que se equivocó? ¿Para qué? ¿Tú crees que va a cambiar porque tú le digas lo que tienes hambre de ofenderte? Porque está herida y necesitas sacar todo lo que su herida le está hablando. Sangrar por su herida significa que toda persona herida hiere a los que le rodean. Y entre más cercana, más la hiere. Toda persona rechazada rechaza a los que le rodean. Toda persona amargada le amarga la vida a los que le rodean. Toda persona pesimista daña los ambientes de quienes le rodean. ¿O no tienen personas así cerca? Entonces, en lugar de ofenderte por la forma, aprende del fondo. Y cambia lo que tú tienes que cambiar y corta lo que tú tienes que cortar. Bueno o excelente. Cuarto. El Señor Jesús le dice a los discípulos en Mateo 24:10, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y Jesús les está diciendo que el lazo del diablo va a utilizar tus errores para activar los daños de los que te rodean. Mira esto tan tremendo. Muchos tropezarán, diga conmigo, tropiezos. Diga conmigo, errores. Y se entregarán, diga conmigo, rechazo. Por causa de tus errores, muchas personas te van a rechazar. Dice,
y unos a otros se aborrecerán. Diga conmigo aborrecer. Diga conmigo ofender. Significa que el diablo utiliza los errores para producir rechazo. Y el rechazo lleva a la ofensa. Y la ofensa produce dolor. Ahora pregunto, ¿eres humano, sí o no? ¿Cometes errores, sí o no? Es humano cometer errores. Pero ¿qué va a hacer el diablo? Va a utilizar a las personas emocionalmente dañadas alrededor de tu vida para utilizar tus errores como una ofensa contra ti. Y si lo logras entender, vas a saber cuál es el sentido de la ofensa. Por eso tienes que entenderlo. El diablo utiliza tus errores para unirlos a las emociones dañadas de las personas cercanas que te rodean y de esa manera ofenderte y mantener activos tus daños emocionales. Por eso cuando tú tienes una persona espiritualmente inmadura o emocionalmente dañada cerca de ti, cada vez que te quiere ofender, ¿qué te saca? Tus errores. ¡Ay, qué tremendo! ¿Sí les ha pasado o solo a la prima Lucrecia? Entonces cuando una persona te saca tus errores, siempre es para ofenderte. ¿Y sabes por qué? Porque no tiene argumentos en el presente. Y porque necesita utilizar los errores de tu pasado para ofenderte, porque eso le alimenta el sentimiento de que ella está bien y tú estás mal. Y no importa cuánto tú le digas, jamás. Como decía mi mamá, jamás, ¿sí o no, mamá? Jamás le va a reconocer que se equivocó. No se desgaste, no pierda el tiempo. También dice Jesús en Mateo 24:12, allá adelantico. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Sabe por qué esas personas utilizan tus errores para ofenderte? Porque ya no te aman. Te necesitan, pero no te aman. Porque tú nunca lastimas lo que amas. Y es que el amor de muchos se enfría por causa de la maldad. Y hay personas a las que las han ofendido tanto que dejaron de amar. Y cuando se relacionan con otra persona, le pasan la factura de los que las ofendieron porque ya no pueden amar. ¡Wow! Y entonces no, dice, te amo. No, te están diciendo, te necesito. Y mientras me convenga lo que recibo de ti, te voy a tratar bien. Pero cuando hagas algo que a mí no me gusta, te voy a pagar como me pagaron a mí. Porque la herida sigue abierta. Déjame decirte esto, cuando el amor se enfría, ya no queremos proteger allá, nos queremos proteger acá. Por eso toda persona te ofende porque se está protegiendo a sí misma, porque le tocaste una herida. Entonces cuando tú tienes un esposo a la que la mamá desde niño lo desaprobó, lo criticó, lo rechazó o lo abandonó, cada vez que tú le dices que algo no está bien o cada vez que tú quieres tomar decisiones por ti misma, activas esa herida y te dices que usted no me ama, es que usted es rebelde, es que usted no se sujeta, es que usted pum. No, ese no es tu problema, el problema es de él con su mamá. Y si él no soluciona ese problema, siempre va a venir a pasarte a ti su desamor por causa del desamor que le causó su mamá, porque por causa de lo malo que hizo su mamá, su amor se enfrió y tú eres la pagana. Bueno, excelente. Preocupante, pastor. Por causa de la maldad de los padres, el amor de muchos hijos se ha enfriado y hoy lo reflejan como esposos y como esposas. Por eso Pablo le dice a Timoteo en 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 6, por tanto te aconsejo, Timoteo, que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Aviva el fuego porque se está enfriando. ¿Y por qué se está enfriando? Por toda la gente que te ha pagado mal, por toda la gente que te ha tratado mal, por toda la gente que te ha hecho mal. Por eso mi mayor oración a Dios todas las mañanas es, Padre, que mi amor nunca se apague y me obligo a amar como yo creo que Dios quiere que yo ame. Y me obligo a dar lo mejor y me obligo a hablar bien aún de los que me pagan mal y me obligo a pagarle bien aún a los que me han pagado mal. Y muchos lo ven como una debilidad. Pero yo no lo veo como una debilidad, yo lo veo como una forma de amabilidad, porque a eso me llamó el Señor. Pero el amor de muchos se ha enfriado. Y cuando
tú decidiste relacionarte con esa persona, abrazaste su desamor. Lo que pasa es que lo abrazaste en el ambiente de una transacción, pero nunca ha habido una verdadera relación. Entonces te amo, mientras me des, yo te doy. Pero si me dejas de dar, yo te ofendo. Mientras me contestes cada vez que yo te llamo, yo te doy. Pero si me dejas de contestar, hagamos silencio, hijos, por favor. Entonces yo te ofendo. ¿Sí me hago entender con eso? Diga al que está a su lado, el amor se enfría. Y entonces, ¿qué pasa? Que ya no estás en función de proteger, sino de autoproteger. Y el problema es que cuando te proteges a ti misma, anulas el amor de Dios, porque el amor de Dios fluye en ti para poder proteger a otros a través de ti. Por eso Jesús le dijo a los discípulos, ámense los unos a los otros como yo los he amado. En esto consiste el amor, en que amemos a Dios por encima de todo y amemos a los demás como nos amamos a nosotros. El problema es que cuando el amor se enfría, automáticamente la herida se activa. Y por eso hay personas que viven como si no amaran a nadie. Por eso quizás convives con personas que te hacen sentir que no te aman. ¿Y por qué te hacen sentir que no te aman? Porque cada vez que haces algo que no está conforme a sus expectativas, se hieren. Y cuando se hieren te ofenden. ¿Sí conoces personas así o no? Ok. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Nos vamos con el quinto? Ok. Présteme mucha atención. Génesis capítulo 50. Génesis capítulo 50. ¿Vamos bien hasta ahí? Ok. Y vamos a cerrar con esto. Ya entendimos cómo operan los daños emocionales. Ya entendimos cómo opera el lazo del diablo. ¿El qué? Hay un lazo del diablo que no te deja disfrutar, que no te deja avanzar, que no te deja proyectarte, aunque conozcas el plan. Pero hoy tienes que ser libre de ese lazo. Hoy tienes que liberar el plan de Dios en tu vida. Y ya tienes las herramientas para hacerlo. Pero hay algo bien especial. Y dice Génesis capítulo 49 y 50 hablan de José. ¿Recuerdan a José? El hijo de Jacob. Todo lo que tuvo que vivir, sus hermanos lo rechazaron, trataron de matarlo, lo vendieron como esclavo y después la esposa de Potifar lo calumnió, lo hizo meter preso y luego de estar preso en la cárcel, Dios lo levantó y le reveló los sueños al panadero y al copero y el copero se le cumplió el sueño y salió y volvió nuevamente al cargo con Faraón y pasaron 2 años y se olvidó de José, no le agradeció y conocen la historia de José. Imagínense cuántas ofensas tuvo que cargar, pero nunca perdió la actitud. Cuánto rechazo tuvo que recibir, pero nunca caminó sobre esa herida. Le dolió probablemente, pero ese dolor no lo definió, solo lo redireccionaba. Y lo redireccionó de ser el consentido a terminar vendido. De caer en un pozo a terminar como esclavo. Y le dolía, pero no lo definía, lo redireccionaba. Y siendo esclavo terminó siendo el jefe de los esclavos. El primero en la casa de Potifar. Porque las ofensas nunca dañaron su amabilidad, su actitud, su carácter rendido a la voluntad de Dios. Pero siendo el primero en la casa de Potifar, vino la esposa de Potifar y lo calumnió y lo chantajeó y lo hizo meter preso. Pero eso no lo definió, lo redireccionó. Y estando en la cárcel se convirtió en el primero de todos los presos, el más importante de los presos, el que más ayudaba a los demás. Porque solo lo redireccionó, pero no definió su amabilidad, su actitud y su carácter. Y luego de eso, ayudó a uno de los presos, y por su ayuda ese preso salió libre y volvió nuevamente a la bendición que tenía y se olvidó de él, le pagó mal, le prometió algo que no le cumplió. Pero esa ingratitud no definió el corazón de José, solo lo redireccionó. Porque José sabía, yo no opero en el tiempo del copero, yo opero en el tiempo de Dios. La esposa de Potifar está trayendo sobre mi vida persecución,
pero yo confío en la promesa de multiplicación de Dios. Las ofensas no te definen, pero sí te redireccionan de relaciones donde ya no debes estar, de trabajos donde ya no debes estar, de amistades donde ya no debes estar, de empresas donde ya no debes estar, para que puedas seguir guardando tu amabilidad para con todos, tu buena actitud para con todo y tu buen carácter en todo. Pero llega un momento donde Dios le da a José la oportunidad de estar cara a cara con sus hermanos, siendo José el primero de Egipto después del faraón, el cargo más importante en todo el mundo. O sea, imagínense ser el primero después de faraón. Esto es como, Dios mío, como ser el que le trae el tinto al pastor Ever. Eso es una cosa impresionante, un cargo de un nivel. Escúchame. Y cuando los hermanos de José se dan cuenta que ese era su hermano, al que habían ofendido, rechazado, herido, maltratado, sintieron miedo, pero dijeron, ahora tiene poder, nos va a acabar, nos va a matar. Y mira lo que le respondió José, versículo 19, Génesis 50, versículo 19. Y le respondió José, no teman, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? ¿Acaso es mi plan por encima del plan de Dios? No, muchachos. Ustedes pensaron mal contra mí, pero Dios lo encaminó para bien, para lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Wow. Es que ustedes operaron en sus planes, en sus daños emocionales, en sus heridas abiertas, pero como yo me mantuve firme con los ojos puestos en el plan de Dios, aún ustedes fueron instrumento de Dios a través de sus ofensas para redireccionarme hacia el plan de Dios. Porque de lo contrario, solo hubiese sido uno de ustedes. Hay personas que te han tenido que perseguir por causa de sus daños emocionales, pero Dios lo permitió, porque era la única forma de sacarte de en medio de ellos. Hay personas que te ofendieron tanto que te tuviste que alejar, pero Dios lo permitió. Y probablemente tú te has preguntado, pero si yo me porté bien, fui una buena esposa, fui un buen esposo, fui un buen trabajador, fui un buen jefe, ¿por qué me pagaron tan mal? ¿Por qué me calumniaron? ¿Por qué me persiguieron? ¿Por qué me ofendieron? Pero cuando tú no permites que esa ofensa te defina, sino te redireccione, tú dices, ok, entonces ya no sigo acá, voy a coger para acá, por ahí es el plan, ok, voy a coger para acá, y luego entiendes que lo que ellos hicieron para mal, Dios siempre lo encamina para bien. Yo le daría un aplauso. Déjame terminar con esta frase. Si te enfocas en el plan de Dios, siempre verás la mano de Dios a tu favor. Solo enfócate en el plan, no en tus emociones. Es que hoy no quiero, no, es que no es que quieras o no quieras, es que ese es el plan y lo tienes que hacer, punto. Es que no me nace, a mí qué me importa si te nace o no te nace, es que ese es el plan y lo tienes que seguir, punto. Jóvenes, ustedes están creciendo en un ambiente llamado la posverdad, donde cualquier estupidez es verdad. Y se tiene que respetar esa verdad. Listo, respeta la verdad de los que quieren ofender tu vida con su mentira, pero que no te defina. Tú no eres como ellos. A ti Dios te sacó de en medio de ellos. Tú tienes un plan en Dios. Pero ya no sigas culpando a tus padres de la herida que tú no quieres que Dios sane. No sigas culpando a tus padres de esos daños emocionales que tú has decidido cargar. Por eso Dios te trajo a la iglesia. No por causa de tus padres, por causa tuya. Por lo que Dios quiere hacer contigo. Dios necesita levantar esta generación de jóvenes para que sean diferentes a la generación idiota que se está levantando en el mundo. Porque eso es lo que ha hecho la posverdad. Idiotizar a los jóvenes para que ni siquiera piensen por sí mismos. Idiotizar a los jóvenes para que cualquier verdad absurda sea una verdad absoluta. Pero hay una verdad absoluta, que es la verdad de Dios para tu vida, y no es religión. Pero necesitamos jóvenes con carácter. Necesitamos jóvenes que puedan superar ya sus heridas emocionales. Porque si a sus 15, 17, 20, 25, 30 años siguen siendo gobernados por sus daños emocionales, ¿qué va a pasar cuando tengan 40?
¿Quiénes van a dirigir las empresas? ¿Quiénes van a dirigir las iglesias? ¿Quiénes van a dirigir el gobierno? Necesitamos hombres y mujeres temerosos de Dios, que sigan el plan de Dios, que se enfoquen en el plan de Dios. Pero también necesitamos adultos que les mostremos un modelo de que sí es posible. Necesitamos adultos que se atrevan a superar sus propios daños emocionales para comenzar a caminar por convicción y dejar de hablar por emoción, dejar de moverse por emoción. Necesitamos padres que en la casa se dejen de quejar, dejen de criticar, dejen de renegar y comiencen a inspirar a sus hijos, que aunque no hablen, sí escuchan. Amén. ¿Aló? Amén. Porque les digo algo, si nos enfocamos en el plan de Dios, siempre vamos a ver la mano de Dios a nuestro favor. Amén. Siempre, hijos, siempre. Pero enfocarte en el plan de Dios significa avanzar a pesar de tu emoción. Avanzar a pesar de tu dolor. ¿Hay cosas que nos van a doler? Sí. Es más, hay cosas que nos van a doler tanto que van a afectar nuestra salud, pero no podemos dejar de caminar. No podemos dejar de avanzar. No podemos dejar de creer. Pero cuando entiendes que lo que te duele, no por lo que te hacen, sino por lo que esperabas que otros hicieran, comienzas a esperar menos de la gente y más de Dios. Comienzas a dejar de cargar a la gente con tus expectativas y comienzas a cumplir con las expectativas que Dios tiene de ti. Hija, el que no quiere cambiar no va a cambiar, pero tú eliges hasta dónde vas a sufrir. Pero ya deja de venir aquí a reclamarle a Dios. Ya deja de perder el tiempo de tus oraciones lloriqueándole a Dios. Dios necesita una generación de hijos con carácter, que se paren en la brecha delante de Dios y en favor de los hombres. Que ya dejen de buscar a Dios como el antídoto para apaciguar sus daños emocionales. Dios es mucho más que eso. Tus daños emocionales son tu problema. Vivir la plenitud del plan de Dios es problema de Dios. Tú solo supera tus daños emocionales y atrévete a vivir el plan de Dios para tu vida en esta tierra y vas a ver cómo Dios cumple con todo lo que ha prometido. Cómo te entrega todo lo que te ha prometido. Pero ya no sigas dejándote dominar por lo que otro dijo. Comienza a operar por lo que Dios dice. Porque tus emociones han enfriado tu amor. O el enfriamiento de tu amor ha dañado tus emociones. Y dice, es que yo soy así. No. Te volviste así desde que se enfrió el amor. Te volviste así por la maldad de muchos. Te volviste así porque muchos te han pagado mal. Te volviste así porque muchos te han ofendido. Te volviste así porque muchos te han utilizado. Por eso crees que todos te van a utilizar. Por eso crees que todos te van a pagar mal. Pero yo te quiero decir algo. Si bien es cierto que todos nos vamos a equivocar, también es cierto que mientras nos alineemos con el plan de Dios, aún las equivocaciones de los hombres serán instrumentos en las manos de Dios. Dios necesita que tú entiendas que su plan es como un herramientero. No importa la circunstancia, dentro del plan siempre va a haber algo que te ayude a solucionar el problema. Dentro del plan siempre va a haber algo que te ayude a superar la crisis. Dentro del plan siempre vas a encontrar algo que resuelva tu inconveniente, porque así es el plan de Dios. Por eso Dios no opera dentro de un método, opera dentro de una voluntad. Por eso no siempre el destornillador de estrella es el que te va a solucionar todo. Hay circunstancias donde necesitas el de pala, o hay circunstancias donde necesitas el de punta, o hay circunstancias donde necesitas aprender más de herramientas, porque yo solo conozco esas 3, pero aquí hay como 8. Pero así es un hombre en el plan de Dios, una mujer en el plan de Dios. Siempre va a ser portador de una solución, porque ya es hora de dejar de caminar por la vida como si fueras portador de un problema. Solo el Espíritu Santo puede sanar tus emociones.
pero lo hace a través de la verdad que cambia tus convicciones. Por eso Él dice en Romanos capítulo 12, versículo 2, no os conforméis a este mundo. No te conformes a ser frío. No te conformes a ser ultrasensible. No te conformes a ser tosco, a ser desconfiado. No te conformes a ser cortante. No, es que estás dañado, mijo. Estás dañada, mija. ¿Sabes por qué muchas personas les cuesta venir a la iglesia? Porque creen que aquí van a vivir lo mismo que vivieron allá. ¿Sabes por qué a muchas personas les cuesta acercarse al pastor? Porque creen que les va a pagar como les pagó el papá. ¿Sabe por qué a muchas personas les cuesta diezmar? Porque son desconfiadas y piensan que todo lo que les dijeron por YouTube es verdad, o que lo que les quitaron allá también se los van a quitar acá. Por eso yo nunca te pido nada. Solo permite que verdaderamente Jesús venga a tu corazón y transforme desde adentro tu vida. Porque cuando Jesús viene y transforma desde adentro, tú nunca le niegas nada afuera. Y ningún hombre te tiene que pedir, porque Él mismo te va a decir lo que Él demanda de ti. Pero seamos libres, hijos. Tú mereces ser libre. Tú mereces disfrutar los años que te quedan sin importar cuántos desperdiciaste hacia atrás. Esta es la verdad del Evangelio. Orando no van a cambiar las cosas. Recitando versículos bíblicos no van a cambiar las cosas. Por eso el mismo Señor Jesús nos lo dijo a través del apóstol Pablo, de Santiago. No se conformen con ser oidores, sino sean hacedores. No se engañen a ustedes mismos. Tú oras de lo que oyes. Memorizas de lo que oyes, pero no te sirve de nada si no tomas decisiones con lo que sabes, si no tomas decisiones con lo que oras. Sí es importante orar, pero para fortalecerte y entender las decisiones que tienes que tomar. Sí es importante congregarte, leer la Biblia, estudiar las predicaciones, pero para salir a tomar decisiones. Y a eso te quiero invitar. Conviértete en una herramienta de Dios útil para lo que esta generación necesita. Aquí dentro del templo, yo asumo la responsabilidad de equiparte, de darte las herramientas. Pero afuera del templo tú tienes que asumir la responsabilidad de ir a mostrarle a la gente de afuera que vale la pena creer en el Dios que habita aquí adentro. Colócate sobre tus pies por un momento. Hay un problema en esta generación, hijos. Y realmente es un problema tan fácil como complejo. Porque es fácil decirlo, pero es complejo vivirlo. Pero si se los digo es porque lo he vivido y sí es posible. Y se resume en una sola palabra, diga conmigo, soltar. Para sanar tus emociones dañadas tienes que soltar las ofensas de tu pasado. Eso se llama perdonar. A ti no te debe interesar por qué tu papá hizo eso, por qué tu mamá hizo eso, por qué esa pareja hizo eso, por qué te pagaron así, por qué te tratan. No, ya no. Suelta eso para que comiences a sanar. Cuando vengas a la iglesia, vas a tener que soltar muchas cosas para comprometerte con lo que está pasando aquí adentro. Vas a soltar tener que soltar muchas prioridades allá afuera para hacer de esto tu prioridad. Y cuando salgas hoy por esta puerta, cuando salgas de esta transmisión, vas a tener que soltar muchas cosas para poder tomar las decisiones que tienes que tomar. Pero Dios no te trajo aquí para formar una religión en ti. Dios te trajo a ti para activar el plan que tiene para ti. Eso es este lugar. Por eso te pido por un momentito que nada te distraiga. Cierra tus ojos ahí donde estás. Tú que estás ahí conectado, cierra tus ojos por un momento. Te puede doler,
pero no te puedes seguir distrayendo. Te puede doler, pero no te tiene que distraer. Aparta tus ojos de eso que te está doliendo. Y puede que no te esté doliendo a ti porque te volviste tan orgulloso que no te das cuenta de lo que está mal en ti. Pero si le está doliendo a las personas que amas, es porque hay algo que no está bien en ti. Y antes de que esa persona se tenga que apartar de tu lado, vale la pena que puedas superar ese daño emocional, que puedas soltar esa ofensa de tu pasado y que le puedas creer a Dios por todo lo bueno que tiene para ti en el presente y a través de ti en el futuro para muchas otras personas. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús yo te pido, pasa tu mano por el corazón de cada hombre y cada mujer en este lugar, allí en Senda Life, porque ellos ya no quieren ser los mismos. Ellos quieren comenzar a vivir algo nuevo, por eso vienen a la iglesia, pero les dieron tanta información y les hicieron creer que eso era suficiente. Pero hay algo más, hay mucho más.